Buenas noches, Julia. Supongo que has terminado los cursos en Jaca, así que te pillamos ya por Zaragoza. Sí, ya descansando y ya preparándome para empezar el nuevo curso. Y pasando caloret, que en Zaragoza seguro que refrescar no está refrescando mucho. Bueno, pero ya no es lo que era antes de irme a Jaca. O sea ahora está mejor. Nada mal, nada mal. Bueno, vamos con la palabra social. ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues mira, en principio es una palabra que parece que va a remitir al adjetivo social socialis, ¿no? Que significaba lo mismo en latín y que derivaba del sustantivo socius, socio, compañero. Y sin embargo, me he encontrado con que su historia es un poco más compleja. He recurrido a un diccionario maravilloso del que no sé por qué, pero todavía no te había hablado, que es el diccionario de Corominas. Es el mejor diccionario que conozco de etimología. Ah, diccionario de Corominas. No lo conocía, la verdad. ¿Qué dice el diccionario sobre social? Pues resulta que social es una palabra que proviene del francés. En concreto parece que se adoptó a finales del 18 o principios del 19. Corominas la atestigua esta palabra en 1817, pero ya sabes que cuando la atestiguamos, es decir, cuando encontramos un documento en el que aparece esa palabra, probablemente su historia pues es anterior, ¿no? Claro. a ese momento. Parece que se había puesto de moda la palabra social a partir del contrato social de Rousseau, de 1762. Y bueno, los puristas de la época no veían con buenos ojos el galicismo. Como tantas otras veces les parecía innecesario el préstamo. Y como tantas otras veces perdieron la batalla. Y es que no se les puede poner las puertas al campo. Desde luego. Me encanta escuchar estas historias porque uno aquí en la radio cuando utilizamos un anglicismo, que yo lo entiendo, pero cuando lo utilizamos se nos echa todo el mundo encima. A mí me escriben a veces, no digas esa palabra en inglés, pero me encanta ver que hay otras que creemos que son completamente patrimoniales y no, son préstamos. Y social es un ejemplo, viene del francés entonces. Sí, parece patrimonial porque, bueno, al fin y al cabo lo hemos tomado prestado de una lengua hermana, ¿no? Que también la cogió del latín y tiene una fonología, una morfología que parece nuestra, ¿no? Y ese terminacional que es muy habitual en los adjetivos, espacial, estatal, papal, ¿no? Sí. Además, reconocemos un montón de palabras que parecen de la misma familia, como socialismo o socialista. En realidad, estas palabras surgen con el significado que tiene ahora en el siglo XIX en varias lenguas a la vez. Pero bueno, dan impresión de que todo es patrimonial, ¿no? Sí. Por cierto, que dice Corominas que la primera acepción de socialista fue que es partidario del contrato social de Rousseau. Anda, o sea que todo tiene que ver con el contrato social de Rousseau. Oye, me sorprende. Todo comienza ahí. Me sorprende lo poco que lleva entre nosotros para lo arraigada que está a principios del siglo XIX. Me parece muy sorprendente. Luego. Pero bueno, más allá de la etimología, si nos llevamos la palabra social al ámbito de la lingüística, ¿qué puedes contarnos? Pues mira, la verdad es que la palabra de hoy es la que más me ha costado de todas las que me has ido dando hasta ahora. Anda, pero si es muy fácil. No es porque, claro, no es porque no supiera de qué hablar, sino precisamente por todo lo contrario. Porque yo decía, vamos a ver, el lenguaje, pues es que es eminentemente un acto social. Aprendemos a hablar en sociedad. ¿Qué hago? Hablo de la adquisición. Las lenguas están presentes en todas las actividades sociales. Voy por ahí. Luego pensaba, las variables sociales son fundamentales para entender nuestra forma de hablar, ¿no? Pues yo hablo como hablo porque soy una mujer, porque tengo esta edad. Digo, pues podría hablar de esto. Después digo, pues igual tengo que hablar de sociolingüística, que es la disciplina que estudia la relación entre lenguaje y sociedad. En fin, que tenía un montón de asuntos entre los que elegir y ha sido muy complicado. Bueno, entonces, ¿qué te ha hecho decidirte por un asunto en concreto? Pues mira, al final digo, voy a volver mis ojos a la etimología del adjetivo latino, ¿no? Y como te decía antes, social se relaciona con socio, es decir, sería algo así como relativo al socio, relativo al aliado. Y esta definición tan ingenua de lo que es lo social, un asunto entre socios, me dio la luz de lo que quería contar hoy. Porque resulta que hubo un filósofo británico llamado Paul Grice que propuso el denominado principio de cooperación, según el cual la conversación no es otra cosa que un acto cooperativo, esto es, un acto entre socios, entre aliados. ¿Y en qué consiste ese principio de cooperación? La idea básica de Grice es que el que participa de buen grado en una conversación se supone que va a colaborar para que todo vaya bien. Como este principio así formulado era demasiado vago, lo desarrolló en 4 máximas. Así, todo el que participa en una conversación se supone que va a decir la verdad, que va a hablarnos de asuntos relevantes, que nos va a dar toda la información que esté a su alcance
y que no será ni demasiado vago, ni desordenado, ni prolijo. Se vino un poco arriba, ¿no? Nuestro amigo Grace. O sea, todo esto a mí me parece estupendo, pero igual es mucho suponer, ¿no? Que van a decir la verdad, que van a dar toda la información, que van a hablar de cosas relevantes, no sé. Sí, la verdad es que todos incumplimos un poquito el principio de cooperación, ¿no? Todos decimos algunas cosas de las que al menos no tenemos todas las pruebas, o nos ponemos a hablar de nuestro tema de interés aunque no venga a cuento, o contamos de más o contamos de menos, en fin. La cosa es no incumplir todas estas máximas demasiado. De hecho, todos tenemos el típico conocido que tiene fama de no decir la verdad ni aunque le vaya la vida en ello, o que es súper pesado con su tema, o que es muy prolijo y empieza a hablar y no para, y normalmente evitamos hablar con él. Si lo vemos por la calle, pues decimos hombre, ¿qué tal? Hablamos otro día, que tengo prisa. Estaba pensando que todos conocemos a una persona así y si no la conocemos es que somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, cuidado, claro. Pero bueno, es verdad que existe una especie de contrato no escrito de que vamos a cumplir más o menos todas esas máximas que me comentabas. Nos las saltamos cuando vamos en el ascensor, que nunca sacamos a colación un asunto relevante, más bien todo lo contrario, pero bueno, eso es otro asunto. Sí, bueno, hablar en el ascensor del tiempo también es hablar de algo relevante en ese contexto. Tenemos que pensar relevancia en el sentido de que es adecuado a contexto, ¿no? Bueno. En ese sentido. Vale, sí, en ese sentido sí. De todas formas, el principio de cooperación va mucho más allá, porque si no sería, bueno, un poco soso. La cosa es que según Grace, y esto me parece súper interesante, el principio de cooperación actúa de forma inconsciente, sin que nos demos cuenta, y nos ayuda a entender los enunciados que escuchamos. Esta información inconsciente la denomina Grace implicatura conversacional y explica un montón de cosas. A ver, explícame esto. Implicaturas conversacionales, dos grandes palabras. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, Grace en realidad distingue dos tipos. Voy con la primera. La primera consiste en que algunos enunciados, en realidad, si los miramos de forma literal, son ambiguos. Pero nuestro cerebro, que no le gusta nada la ambigüedad, lo resuelve sin que nos demos cuenta. Y para eso utiliza precisamente el principio de cooperación. Te voy a poner algún ejemplo. Vale. Imagínate que te digo, oye Julia, ¿tú sabes que anoche vi a nuestro amigo Juan cenando con una mujer? ¿Tú qué entiendes que te estoy diciendo? Pues hombre, que Juan ha ligado con quien no tenía que ligar, que no sé, que le está poniendo los cuernos a su señora. Exacto. Sin embargo, yo eso no lo he dicho, ¿eh? Tú lo interpretas porque si estuviera cenando con su mujer o con su madre, claro, yo no habría mentido, pero el comentario sería totalmente irrelevante. Claro. Estás presuponiendo que estoy siendo cooperativa y que lo que te cuento tiene chicha y por eso entiendes lo que entiendes. Vale. Porque si hubiese sido su mujer, tú me habrías dicho, vi a Juan cenando con su mujer, no con una mujer. Lo voy entendiendo. A ver, dame más ejemplos. Vale, imagina que te digo que voy al despacho los lunes y los miércoles. ¿Cuántos días crees que voy al despacho a la semana? Pues 2, los lunes y los miércoles. Claro, y sin embargo, si yo voy todos los días al despacho, yo puedo decir que voy los lunes y los miércoles y no habré mentido. Lo que pasa es que cuando escuchamos una información, entendemos que nos han dado toda la información posible. Claro. Es como si cuando escuchamos voy los lunes y los miércoles, entendemos solo voy los lunes y los miércoles. A todas las cosas que oímos le añadimos ese adverbio solo, inconscientemente. Claro. Cuando digo, esto no lo digo yo, lo dice... Pues claro que lo digo yo, pero no solo lo digo yo, ¿no? Esa sería un poco la idea. Te doy otro ejemplo diferente. ¿Qué diferencia hay entre decir la anciana se cayó y se rompió la cadera o la anciana se rompió la cadera y se cayó? Pues en el primer caso, primero se cae y como consecuencia se rompe la cadera, ¿no? Y en el segundo se le rompe la cadera, por lo que sea, por un problema de huesos, por ejemplo, y como consecuencia se cae. Ah, eso es. Cuando escuchamos, tendemos a entender que lo primero que nos cuentan sucedió antes y que además es la causa de lo que nos cuentan después. Es decir, tendemos a pensar que nuestro interlocutor es cooperativo y que nos cuentan las cosas de forma ordenada. Esto me hace recordar que en enero del año 22 hubo un titular en El Faro de Vigo que decía: una mujer da a luz a cuatrillizos en Elche tras contagiarse de COVID 2 veces en el embarazo. Obviamente el periodista no quería decirlo, pero fuimos muchos los que en el actual X
quisimos ver ahí una relación de causa-efecto, como si contagiarse de COVID aumentara el número de embriones de las embarazadas. Es que en los titulares de prensa el orden de los factores sí altera el producto, ¿eh? Hace unos días, siempre, de hecho, todo. Sí, en Twitter vi una captura de un medio, lo compartió Ignacio Guardans, y decía: el vestido que te salvará el verano si estás embarazada de Massimo Dutti. ¿Qué dices? Pues ya casualidad que yo vaya a estar embarazada de Massimo Dutti y tú me escribas un artículo para mí en concreto. Pero bueno. Ese titular dio muchísimo juego. Sí, en el Twitter para lingüistas nos lo pasamos muy bien con él. Es verdad que ahí el orden de los factores importa. Pero qué interesante esto que me cuentas, porque al final, en el fondo, digamos que siempre pensamos bien de esa persona con la que estamos manteniendo una conversación, ¿no? Siempre damos por hecho que nos está diciendo la verdad, que nos está dando toda la información posible. Pues sí, es una forma bonita de verlo. De hecho, fíjate, pensamos bien incluso cuando es evidente que se está yendo en contra de alguna máxima del principio de cooperación. Y aquí viene el segundo tipo de implicaturas, que te decía que había 2 tipos. Cuando nos dicen algo que es evidente que es falso, por ejemplo, tendemos a pensar que hay una buena razón para ello, que nos quiere decir algo más allá de lo literal. Esta es la explicación que nos da Grice para las metáforas o para las ironías, por ejemplo. Cuando vemos que la literalidad es mentira, buscamos la interpretación figurada. En definitiva, he querido hablar del principio de cooperación de Grice porque la conversación, tal y como él nos la muestra, es un acto social en el sentido más etimológico. Es decir, la conversación es un acto entre aliados. Fíjate, 1, si incumplimos siempre el principio de cooperación, ya no querrán hablar con nosotros. Así que si somos malos aliados, se acabó la conversación. Claro. 2, ante la duda, de forma inconsciente, siempre pensamos que lo están cumpliendo. Y 3, aunque quede muy claro que lo están incumpliendo, buscamos un significado adicional, una ironía, por ejemplo, antes de pensar que se ha roto la cooperación. Pensamos qué interesante es esto. Por encima de todo. ¿Qué cosas nos enseña la lingüística? Fíjate que hasta al hablar con gente que nos cae mal, estamos siendo sus aliados y estamos pensando de la mejor forma sobre ellos. Qué interesante. Por eso, claro, hablando se entiende la gente, porque es un acto cooperativo. Claro, totalmente. Pues nada, nos venía perfecto para el Faro Social que estuvieses aquí con nosotros justo hoy, que fuese martes, el día que hiciésemos el Faro Social. Así que, Mamen, te esperamos la semana que viene con otra nueva palabra. Pues sí, eso es. Muchas gracias. Un abrazo. Que paséis buena semana. Un besico, adiós.